Página. Doctor Silva, hoy la Asamblea Nacional va a discutir en sesión especial, va a considerar si aprueba o no este decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Establece el texto constitucional que este decreto debe ser enviado al Parlamento Nacional para su consideración. Hubo un precedente reciente en el pasado con el anterior decreto de emergencia económica que fue enviado al Parlamento. El Parlamento negó la aprobación de este decreto de emergencia económica. Sin embargo, se aplicó con absoluta cabalidad porque la Sala Constitucional del TCJ así lo dictaminó. ¿Qué puede pasar si este Parlamento de nuevo dice que no aprueba este decreto de estado de excepción y de emergencia económica? Planteando la Constitución dos modalidades o alternativas para la viabilidad de ese decreto, se puede dar una o la otra. Una aprobación política que surge del Parlamento y una aprobación jurídica que surge del Tribunal Supremo de Justicia. Como ocurrió en anterior oportunidad, seguramente, con casi total certeza, ocurrirá en este nuevo escenario. Faltará la aprobación del Parlamento, que es de carácter político, y se dará una aprobación judicial, una aprobación jurídica que proviene del TCJ y por lo tanto... Pero una no debería prelar la otra, no, doctor. no. Porque, por ejemplo, quizá tratando de entender en términos más prácticos este tema, si es necesario la aprobación del Parlamento y por ello la Constitución dice que se envía al Parlamento, si el Parlamento lo niega e igual lo va a aprobar el TCJ, ¿por qué habló el constituyente de la necesidad de enviarlo al Parlamento Nacional? Porque hay dos elementos para este decreto. Una aprobación política que surge de la Asamblea y que significa que el Parlamento pudiera delegar la atribución de hacer leyes económicas mientras dure ese decreto. Si dice que no, si no aprueba, no delega esas funciones y seguirá legislando en materia de economía mientras el presidente también haga sus actos jurídicos, sus decretos en materia económica. Eso va a permanecer. Y está otro elemento que es la aprobación judicial, que proviene del TCJ y tiene que ver con que sea constitucional o no este instrumento. Por eso yo creo que va a ocurrir lo que vimos en época pasada. Pero otros abogados constitucionalistas, por ejemplo, han dicho que la evaluación de la Sala Constitucional del TCJ es determinar solo si tiene carácter constitucional o no el decreto, no de si se aprueba para que entre en vigencia o no dicho decreto, porque insistimos, y ahí es donde viene la pregunta, el constituyente estableció en el texto magno de nuestro país que se debe enviar al Parlamento. De no ser necesario, de no ser vinculante, como usted está planteando, la decisión de la Asamblea Nacional, ¿para qué entonces se estableció que debe ser enviado al Parlamento? Porque esta aprobación del Parlamento tiene un carácter vinculante en el contexto político. Es decir, en la cooperación o no cooperación de la Asamblea Nacional con las políticas del Ejecutivo Nacional. Si dice que no el Parlamento, no habrá cooperación y entonces pudiera darse el caso de que se produzcan leyes desde el Parlamento en materia económica que colidan con los decretos en materia económica del presidente. Eso es perfectamente factible, esa confrontación se inscribe... Es decir, que aunque el Parlamento diga que no aprueba el decreto de emergencia económica, igual, como usted señala, no es vinculante, pues se va a aplicar en todas sus partes el decreto de estado de excepción y de emergencia económica. ¿Eso es lo que nos quiere decir? El pronunciamiento de la Asamblea Nacional, te repito, es políticamente vinculante. No es jurídicamente vinculante. Es decir, el instrumento del decreto va a tener eficacia jurídica, va a formar parte del ordenamiento jurídico venezolano. Lo que no tendrá es el apoyo político del Parlamento porque el Parlamento soberanamente se niega a dar esa aprobación. Nosotros, hay mucha participación de la audiencia, doctor Silva, y es mi compañera Stenif Olivares quien está lista para presentar algunas inquietudes. Stenif. Así es, Gabriel. Iniciamos el recorrido por @primera página de inmediato con @Nelson Torrealba. Le pregunta, ¿no permitirá a los venezolanos marchar por Caracas? ¿Por qué? ¿Será temor o demostración de poder? ¿Qué le contesta? Por un asunto de orden público para proteger la vida y la integridad física de las personas. En este contexto se ha planteado que para que se desarrollen las marchas en este municipio libertador, se solicite previamente una autorización a la autoridad competente, que es la alcaldía. Si los marchistas o marchantes se negaren a recorrer el trámite administrativo para ejercer su derecho, entonces evidentemente la marcha sería ilegal, contraviene el orden público y no se puede escenificar.
Ahora bien, doctor, quiero hacer una precisión con respecto a este tema. ¿Cómo determinar si se va a generar violencia si la marcha no se ha ejecutado? ¿Y en qué parte de la Constitución diría que por ser opositor no se puede circular por determinado municipio, en este caso el municipio Libertador? Los chavistas pueden marchar, los opositores pueden marchar. Lo que existe es un trámite administrativo de solicitud de autorización previa para marchar y esto debe cumplirse porque forma parte de la legislación venezolana. Otro comentario de José Figuera le dice, UNASUR, la CELAC, el Mercosur, la OEA y la ONU no esperen que Venezuela explote para ayudar a recoger escombros. Negociación ya. ¿Qué le contesta? Bueno, yo creo que las negociaciones que se den en el contexto de las naciones tienen que ser siempre respetando los tratados internacionales, de modo pues que cada nación soberanamente desarrolla su política internacional. Jesús Zulbarán, doctor, le dice, pregúntenle al abogado si considera viable el referéndum revocatorio este año y si Ramos Ayub no cumplió con sacar a Maduro en 6 meses. Recientemente ha circulado por redes que yo dije que el referendo revocatorio de 2004 se hizo en 4 meses. Para aquel momento no existían las resoluciones de 2007 del CNE. Yo creo que antes que la confrontación, las marchas y las amenazas de violencia de un bando o de otro en Venezuela, lo que tiene que resolverse judicialmente si es constitucional o no es constitucional ese grupo de resoluciones administrativas. Por lo tanto, la oposición debería demandar la inconstitucionalidad de esas resoluciones y que en el plano judicial eso se resuelva. Otro comentario de José Vila le pregunta, ¿hasta qué punto el Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno pueden torcer la Constitución a su conveniencia? Nadie debe torcer la Constitución y lamentablemente todas las decisiones políticas o judiciales están impregnadas de interpretaciones subjetivas en un país polarizado, pero qué bueno que la gente pueda opinar a favor y en contra de las decisiones. Por acá le pregunta Julio Ramos, pregúntenle al abogado en qué parte de la Constitución se habla de los CLAP, conveniencia legal. Todo lo que es comunal es constitucional porque es una forma de organización popular, artículo 5 de la Carta Magna, desarrollo de la soberanía. Otro comentario de Jesús Silva, @Saramaje, le pregunta, ¿cómo explica la mejor constitución del mundo que de realizar el revocatorio en 2017 quedaría de presidente un cargo 99? Le preguntan. Bueno, no es un cargo 99. La Constitución es clara en el referéndum revocatorio, el artículo 72 lo plantea claramente y habla también de la falta absoluta, 233 de la Carta Magna, de modo pues que basta revisar el texto constitucional para salir de estas dudas. Manuel Araguayán le pregunta, ¿el Poder Ejecutivo no está saltando por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al desconocer a la Asamblea Nacional? Yo creo que el Poder Ejecutivo reconoce que existe una Asamblea Nacional. De alguna forma ha criticado algunas actuaciones de la Asamblea Nacional, pero no le corresponde al Ejecutivo determinar qué es legal o ilegal, sino al Tribunal Supremo de Justicia, quien lo hemos visto actuando y decidiendo en razón de estas decisiones legislativas. Por razones de tiempo, comparto con usted un último comentario de @Osher64. Le pregunta, ¿qué otros países padecen guerra económica, inseguridad, cortes eléctricos, escasez, inflación y caída de reservas? Bueno, todo lo que se conoce como el tercer mundo, de los países que están luchando por su desarrollo, e inclusive en el primer mundo se habla de burbuja financiera, crisis hipotecaria. En Estados Unidos se han vivido situaciones similares. Como nos queda muy poco tiempo, doctor Silva, y usted insistentemente habla ceñido a lo que dice, establece de forma taxativa y explícita nuestra Constitución Nacional, me gustaría su opinión respecto de lo que es el contenido del artículo 350 de nuestra Constitución y rápidamente lo voy a leer. Dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Es el texto completo del artículo 350 de la Constitución. ¿Qué opinión le merece este artículo? Bueno, es un mecanismo constitucional para los casos de autoridades ilegítimas que no hayan sido producto de elecciones y que en ese contexto el pueblo puede sublevarse contra sus actuaciones. Afortunadamente tenemos una Asamblea Nacional elegida por el pueblo y un presidente elegido por el pueblo.
Y si se presentaran casos, doctor Silva, de denuncias de violaciones a los derechos humanos, de restricciones de derechos, de libertades o de garantías, ¿se ampararía en el marco de lo que establece este artículo 350 para desconocer algún tipo de legislación, decreto, ley, régimen o gobernante o cargo? Si hay violaciones de derechos humanos, debe ser producto de una investigación y que esto se compruebe antes que cualquier mecanismo de autojusticia. Muchísimas gracias, doctor Silva, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos Gracias, con nosotros. Globovisión.